La lluvia caía con suavidad sobre la ciudad, dibujando ríos diminutos en los cristales de la cafetería. Mateo estaba sentado junto a la ventana, con las manos alrededor de una taza de café que ya se había enfriado. Tenía ese gesto distraído que adoptaba cuando su mente estaba lejos, como si la gente y el ruido a su alrededor no fueran más que un murmullo lejano. Frente a él, Daniel sonreía con ese aire tranquilo que siempre había tenido, incluso cuando eran adolescentes y todo parecía un poco más simple. Se conocían desde hacía años, aunque en los últimos meses, sin saber muy bien por qué, sus encuentros se habían vuelto más frecuentes. No era solo que compartieran charlas y risas. Había una tensión extraña, como un hilo invisible que se tensaba cada vez que se miraban. No lo hablaban, pero estaba ahí, latente, ocupando el espacio entre ellos como un secreto compartido. Daniel apoyó un codo sobre la mesa, inclinándose hacia él con la excusa de que el ruido del local no le dejaba escuchar. Mateo notó el leve roce de su rodilla bajo la mesa y un escalofrío le recorrió la espalda. Fingió apartar la mirada hacia la ventana, pero su respiración se volvió un poco más corta. Había algo en la manera en que Daniel se acercaba, no tanto en lo físico, sino en la certeza silenciosa de que no era casualidad. «No me mires así», dijo Mateo, con una media sonrisa que intentaba restar importancia a la intensidad del momento. «¿Así cómo?», preguntó Daniel, manteniendo la mirada fija en él. Sus ojos tenían ese brillo que parecía leer más de lo que se decía en voz alta. El murmullo de la gente, el olor a café recién molido y el repiqueteo de la lluvia se mezclaban con el calor que empezaba a crecer entre ellos. Mateo recordó las veces que habían salido a caminar por el parque al atardecer, cuando sus hombros se rozaban por accidente y ninguno de los dos decía nada, como si hablar rompiera algo delicado. Esa tarde, sin embargo, la cercanía parecía distinta. Daniel dejó que su mano descansara en la mesa, cerca de la de Mateo, tan cerca que sus dedos casi se tocaban. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que Mateo sintiera esa corriente eléctrica que tanto temía y deseaba. Su piel reaccionó antes que su mente, erizándose al anticipar un contacto que aún no llegaba. El corazón de Mateo dio un salto. No había necesidad de que él aclarara de qué hablaba. Lo supo en la forma en que su mirada descendió brevemente a sus labios, antes de volver a sus ojos. En ese instante, todo el ruido del mundo se desvaneció. Solo quedaba el latido en sus oídos y el calor que se colaba por cada rincón de su pecho. No se tocaron, no aún, pero la tensión se volvió tan densa que parecía que cualquier movimiento rompería el frágil equilibrio. Mateo se obligó a apartar la mirada y llevar la taza vacía a sus labios, solo para darse cuenta de que sus manos temblaban. Daniel sonrió, no con burla, sino con esa complicidad que solo tienen quienes comparten un deseo que ninguno se atreve todavía a nombrar. Cuando salieron de la cafetería, la lluvia había cedido, pero el aire conservaba ese aroma limpio y húmedo que hacía que todo se sintiera más intenso. Caminaron juntos por calles tranquilas, y en uno de esos silencios que se alargan más de lo habitual, Daniel dejó que su mano rozara suavemente la de Mateo. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que un calor inesperado le subiera por el cuello y lo obligara a contener la respiración. En ese gesto sencillo, Mateo entendió que algo había empezado a cambiar, y aunque no lo dijeran, los dos sabían que esa tarde sería el primer paso hacia un límite que, una vez cruzado, no tendría vuelta atrás. Dapitativ ChatGPT. La calle estaba tranquila. Las luces cálidas de las farolas dibujaban reflejos dorados en los charcos que la lluvia había dejado atrás. El sonido de sus pasos resonaba suavemente, marcando un ritmo que parecía acompasarse con el pulso acelerado de Mateo. Daniel caminaba a su lado con las manos en los bolsillos, la chaqueta medio abierta y ese gesto relajado que tanto le desconcertaba. No hablaron durante un buen tramo. A veces, el silencio entre ellos era incómodo,
Otras, como ahora, parecía un espacio suspendido en el que cada pensamiento y cada mirada adquirían un peso diferente. Mateo podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Daniel, incluso con un palmo de aire separándolos. Y lo peor, o lo mejor, era que no quería que ese espacio se llenara con nada más que esa presencia. Siempre me ha gustado caminar contigo después de la lluvia, dijo Daniel, rompiendo el silencio con una voz suave. Mateo sonrió apenas, sin mirarlo directamente. ¿Por qué? Porque el aire huele distinto, y porque siempre pareces más... Hizo una pausa breve, buscando la palabra adecuada. Más abierto, como si dejaras que te lea un poco más de lo que sueles permitir. La frase le golpeó de forma inesperada. Mateo sintió un calor recorrerle el pecho, y no estaba seguro de si era por las palabras o por la forma en que Daniel lo observaba al decirlas. No era una mirada invasiva, sino más bien una que parecía querer memorizarlo. Doblaron hacia una calle más estrecha, donde las fachadas antiguas parecían guardar secretos en cada grieta. Daniel ralentizó el paso, hasta que quedaron casi hombro con hombro. De vez en cuando, el dorso de su mano rozaba la de Mateo, como si estuviera tanteando un terreno prohibido, pero irresistible. Cada roce era breve, y sin embargo, dejaba tras de sí una sensación persistente, como un eco que no desaparecía. ¿Recuerdas aquella noche en la playa, hace años?, preguntó Daniel, sin apartar la vista del suelo mojado. Mateo arqueó una ceja, intentando sonar casual. ¿La del fuego y las guitarras desafinadas? Esa misma, respondió él, esbozando una sonrisa fugaz. Te fuiste a caminar solo por la orilla, y yo fui detrás. No dijiste nada, pero había algo en tu forma de mirarme esa noche. Mateo tragó saliva. Sí que la recordaba. Recordaba el viento frío, el sonido de las olas, y sobre todo, la manera en que se había sentido observado sin sentirse incómodo. Tal vez, incluso, protegido. Eras tú el que me miraba así, dijo al fin, intentando devolverle el peso de la confesión. Puede, concedió Daniel, con esa media sonrisa que parecía contener más verdad de la que decía. Y puede que desde entonces haya estado esperando el momento en que, no sé, me dejes acercarme un poco más. El corazón de Mateo dio un salto. Podía escuchar su propia respiración, rápida y entrecortada, mientras sentía que el aire entre ellos se cargaba. Por instinto, giró hacia una pequeña plaza, buscando un rincón menos expuesto. Allí, las farolas iluminaban un banco solitario, y el murmullo lejano de la ciudad parecía apenas un fondo distante. Daniel se detuvo, girándose hacia él. No dijo nada. Solo lo miró, como si estuviera esperando una señal. Mateo sintió el impulso de dar un paso atrás, de proteger la burbuja en la que había mantenido a Daniel durante años. Pero en vez de eso, avanzó un poco, lo suficiente para que sus hombros casi se rozaran. No sé si es buena idea, murmuró Mateo, con la voz cargada de tensión. Tal vez no, concedió Daniel. Pero lo que sí sé, su voz bajó un tono, grave y firme, es que lo mantendré en secreto. Las palabras se colaron como un latido más en el pecho de Mateo, y aunque la frase parecía una promesa inocente, había en ella un peso innegable, una insinuación que lo dejó sin aliento. Daniel levantó una mano, despacio, y la dejó suspendida a medio camino, como si le diera la oportunidad de apartarse. Mateo no se movió. Sintió el roce tibio de sus dedos rozándole el mentón, apenas un toque, y el mundo se volvió más pequeño, reducido al calor de ese contacto y a la profundidad de la mirada que tenía delante. El roce duró apenas unos segundos antes de que Daniel bajara la mano, pero el efecto quedó impregnado en su piel. No hubo beso, no todavía, pero el límite invisible que habían respetado durante años había comenzado a desvanecerse. Mateo se obligó a respirar hondo, a apartar la mirada hacia el cielo nublado,
como si allí pudiera encontrar la calma. Pero incluso así, podía sentir que Daniel seguía observándolo, paciente, como si supiera que lo que acababa de pasar no era un final, sino apenas el inicio de algo que ya no se podía detener. El aire de la plaza parecía más denso que un momento antes, como si las farolas, con su luz dorada y quieta, hubieran atrapado un fragmento de tiempo del que ninguno de los dos quería o podía salir. Mateo permanecía de pie, sintiendo todavía en la piel el rastro tibio del roce de los dedos de Daniel, una huella invisible que, por alguna razón, le parecía imposible borrar. A lo lejos, el sonido de un coche pasando rompió el silencio, pero aquí, en este rincón, todo seguía igual. Daniel se movió primero, no con brusquedad, sino con esa seguridad tranquila que parecía tener siempre que estaba cerca de él. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia, hasta que apenas quedaba un suspiro entre ambos. No lo tocó, no todavía, pero su proximidad era suficiente para que Mateo sintiera cómo el calor le subía por el pecho y le tensaba la respiración. «Dime que me aleje», susurró Daniel, tan bajo que las palabras parecían más un pensamiento compartido que un sonido. Mateo no contestó de inmediato. Miró hacia el suelo, a los charcos que reflejaban la luz amarilla de las farolas, intentando encontrar en ellos una respuesta que no tuviera que sacar de sí mismo. Pero no había ninguna. Solo sintió el leve temblor en sus manos y el peso de la decisión flotando entre ellos. «No puedo», murmuró al final, casi inaudible. Daniel sonrió, pero era una sonrisa contenida, más dulce que victoriosa. Dio un paso hacia atrás, apenas lo justo para que Mateo recuperara el aire. Pero en sus ojos había algo nuevo, como si la espera hubiera terminado y al mismo tiempo recién empezara. Caminaron de nuevo, esta vez por una calle estrecha, en la que el sonido de sus pasos parecía amplificarse. Cada tanto, las fachadas antiguas se interrumpían con portones de madera oscura y ventanas con luz tenue en el interior. No había prisa. Ninguno parecía querer llegar a un destino concreto. Era más bien como si ambos quisieran estirar ese tramo indefinidamente, prolongar el filo del momento. «¿Sabes?», empezó Daniel, con voz baja y pensativa. «Siempre pensé que tú sabías». Mateo arqueó una ceja, sin mirarlo. «¿Saber qué?» «Que…» Hizo una pausa, como si buscara las palabras con cuidado. «Que no te miro como miro a los demás». Mateo tragó saliva. Había querido fingir que no lo notaba, que las miradas largas y los roces casuales eran solo eso, casualidad. Pero oírlo en voz alta, así, bajo la luz suave de la calle y con Daniel caminando a su lado, le golpeó de una forma distinta. «Quizá lo intuía», admitió, sin levantar la vista, pero no quería ponerle nombre. «A veces, no ponerle nombre a las cosas hace que duren más», replicó Daniel. Hubo un silencio breve, interrumpido solo por el murmullo lejano de una radio que se filtraba desde una ventana abierta. De pronto, Daniel se detuvo frente a un portal medio escondido, con una cornisa que proyectaba sombras sobre ellos. Mateo se paró también, mirándolo con una mezcla de expectativa y cautela. Daniel apoyó una mano en la pared, inclinándose ligeramente hacia él. La distancia entre ambos se redujo hasta que Mateo pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo, ese calor que parecía envolverlo más rápido que cualquier abrigo. La confesión quedó flotando en el aire, tan densa que Mateo sintió la necesidad de apoyarse en la pared para no dejar que sus rodillas cedieran. Su corazón latía con fuerza, y cada vez que inspiraba, percibía el aroma familiar de Daniel, una mezcla sutil de jabón, aire frío y algo indefinible que siempre le resultaba reconfortante. Un soplo de viento les revolvió el cabello, y durante unos segundos solo se miraron, como si esperaran que el otro hiciera el primer movimiento. Mateo sintió que su respiración se aceleraba, y aunque quiso decir algo, lo único que logró
Fue un suspiro que se escapó sin permiso. Daniel lo notó. Lo notaba todo. Y entonces, con una lentitud que rozaba la tortura, extendió la mano y rozó el dorso de la de Mateo. No lo tomó por completo, solo dejó que las yemas de sus dedos se apoyaran en su piel. Fue un contacto mínimo, casi frágil, pero la corriente que recorrió el brazo de Mateo lo obligó a contener el aliento. La piel se le erizó, y la sensación se extendió por todo su cuerpo, como si aquel simple roce hubiera encendido algo que llevaba demasiado tiempo dormido. ¿Ves?, susurró Daniel, apenas separando los labios. No es tan terrible como pensabas. Mateo sonrió, aunque el gesto estaba teñido de nerviosismo. No es terrible, pero sí peligroso. Algunas cosas merecen el riesgo, contestó él, sin apartar la mano. Siguieron así unos instantes, sin decir nada más, hasta que Daniel entrelazó sus dedos con los de Mateo de forma lenta y deliberada. Esta vez no hubo retirada. Caminaron así, en silencio, hasta salir de la calle estrecha. El mundo seguía ahí fuera, con sus ruidos y sus luces, pero Mateo supo que algo había cambiado de forma irreversible. La tensión que habían contenido durante años ya no era un simple rumor bajo la superficie. Ahora tenía peso, calor y forma. Y aunque aún no se habían besado, Mateo sabía que ese momento se acercaba, inevitable, como una ola que, tarde o temprano, terminaría rompiendo contra la orilla. El bullicio de la ciudad empezó a desdibujarse a medida que se internaban en calles cada vez más tranquilas. El murmullo lejano de un bar se mezclaba con el eco de sus pasos, y la noche parecía haberse cerrado en torno a ellos, como si el resto del mundo hubiera quedado atrás. La mano de Daniel, aún entrelazada con la de Mateo, era un ancla y un desafío al mismo tiempo. Cálida, firme, imposible de ignorar. Mateo notaba el pulso de Daniel en la yema de sus dedos, un latido constante que marcaba un ritmo paralelo al suyo. El contacto, tan simple, se había convertido en un hilo invisible que los mantenía unidos, y aunque su parte más racional quería soltarlo antes de que todo se complicara más, había otra, más profunda y más honesta, que no quería dejarlo ir. «Si alguien nos ve», murmuró Mateo, sin poder evitarlo. Daniel no aflojó el agarre. «¿Y qué? No estamos haciendo nada malo». «No lo sé», respondió Mateo, bajando la voz, como si el aire pudiera traicionarlos. «Pero se siente como si lo fuera». «Porque es distinto», replicó Daniel, girando la cabeza para mirarlo. «Lo distinto asusta». Hubo algo en esa frase que se le clavó a Mateo. Tenía razón. No era solo que fuera nuevo, era que desafiaba lo que había creído seguro durante años. Sin embargo, el miedo no estaba solo. Junto a él, latiendo con igual fuerza, había un deseo cada vez más difícil de contener. Doblaron una esquina y entraron en un parque pequeño, medio vacío a esa hora. El aroma a tierra húmeda y hojas mojadas impregnaba el aire. Las farolas dispersas proyectaban sombras alargadas sobre los caminos de grava, y cada una de esas sombras parecía invitar al secreto. Daniel lo guió hacia un sendero lateral, más oscuro, donde las ramas de los árboles se entrelazaban por encima como si quisieran protegerlos de miradas ajenas. Se detuvieron junto a un banco de madera gastada. Daniel no soltó su mano de inmediato, y cuando lo hizo, sus dedos se deslizaron despacio, como si se resistieran a perder el contacto. Mateo sintió un vacío inmediato, un frío sutil en la piel que acababa de ser tocada. «¿Por qué me miras así?», preguntó, incómodo bajo la intensidad de los ojos de Daniel. «Porque quiero que lo recuerdes», respondió él sin dudar. «Este momento, justo este». Mateo frunció el ceño. «¿Y por qué querría recordarlo?» «Porque dentro de un tiempo». Daniel dio un paso más cerca, lo suficiente para que la voz se volviera un susurro. «Será el instante en que todo cambió». La respiración de Mateo se aceleró. El pecho le pesaba, no por falta de aire,
sino por el exceso de sensaciones. Podía oler la humedad en el cabello de Daniel, el aroma tenue de su piel. Podía sentir el calor que irradiaba, esa proximidad que no necesitaba contacto físico para incendiarlo por dentro. Daniel levantó una mano y con el dorso de los dedos le acarició la mejilla. Fue un gesto lento, medido, como si temiera romper algo delicado. Mateo cerró los ojos un instante, dejando que esa caricia dibujara un surco invisible que, sin embargo, ardía como si fuera fuego. «Esto», comenzó Mateo, con voz tensa. «Esto es una locura». «Entonces déjame serlo contigo», replicó Daniel, acercándose un poco más. La frase quedó suspendida en el aire. Había algo en ella que sonaba a promesa y advertencia a la vez. Mateo sintió cómo sus pies querían retroceder, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si una fuerza invisible lo empujara. Los centímetros que los separaban parecían disolverse con cada latido. «No deberíamos», alcanzó a decir, pero su voz se apagó cuando Daniel acercó su frente a la suya. El contacto era mínimo, apenas un toque, pero suficiente para que Mateo sintiera un calor intenso extenderse por su pecho y cuello. Durante unos segundos se quedaron así, respirando el mismo aire, sintiendo el pulso del otro a través de la distancia mínima que los separaba. Mateo podía oír cada inhalación de Daniel, profunda, pausada, como si quisiera memorizar ese instante. «Si me pides que me detenga, lo haré», dijo Daniel en un susurro grave. «Pero si no lo haces, no habrá marcha atrás». Mateo no respondió. Sus ojos buscaban los de Daniel, encontrando en ellos un brillo que no había visto antes, una mezcla de deseo contenido y una calma peligrosa. Y entonces, como si el silencio fuera la única respuesta necesaria, Daniel bajó apenas la cabeza, sus labios rozando los de Mateo con la suavidad de una confesión que llevaba demasiado tiempo guardada. Fue un contacto fugaz, apenas un segundo, pero suficiente para encender un incendio que no se podía ocultar. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un vértigo en el pecho que lo obligó a cerrar los ojos y aferrarse a ese momento. Daniel se apartó un instante, lo justo para buscar su reacción, y lo que encontró en los ojos de Mateo no fue rechazo, sino una rendición silenciosa. Esta vez, cuando se inclinó de nuevo, el beso ya no fue un roce. Fue lento, profundo, lleno de todo lo que habían callado. Las manos de Daniel encontraron el rostro de Mateo, enmarcándolo con cuidado, mientras la respiración de ambos se mezclaba en un vaivén que parecía no pertenecer a ninguna prisa ni a ningún reloj. Cuando finalmente se separaron, el mundo parecía haberse reducido a ese rincón del parque, a la sensación palpitante en sus labios y al eco de algo que, lo sabían ambos, no tenía marcha atrás. Mateo bajó la mirada, intentando ordenar las ideas, pero la voz suave de Daniel lo devolvió al presente. Y Mateo, con el corazón desbocado y un calor persistente en el pecho, supo que ya no se trataba de querer o no querer, porque, en ese preciso instante, había decidido que no quería olvidarlo jamás. El parque, antes solo un escenario discreto, ahora parecía haberse convertido en un mundo paralelo. La luz cálida de las farolas iluminaba apenas sus perfiles, dejando que las sombras jugaran sobre ellos como si quisieran guardar lo que acababa de ocurrir. El aire estaba cargado, no solo de humedad y tierra mojada, sino de algo invisible que parecía adherirse a la piel, esa mezcla de vértigo y calma que viene cuando uno cruza un límite y descubre que ya no quiere volver atrás. Mateo mantenía los ojos cerrados unos segundos más, como si así pudiera prolongar la sensación de los labios de Daniel sobre los suyos. Era distinto a todo lo que había imaginado, incluso a lo que había temido. No había prisa, no había voracidad. Había una lentitud calculada, una ternura peligrosa que lo desarmaba más que cualquier impulso. Cuando abrió los ojos, encontró a Daniel mirándolo de una forma que parecía atravesar todas sus defensas.
Estás temblando, dijo Daniel en voz baja, aunque en su tono no había burla, sino algo cercano a la preocupación. No es frío, respondió Mateo, casi en un susurro, consciente de que cualquier palabra demasiado alta podría romper el hechizo. Daniel esbozó una sonrisa mínima, esa que siempre aparecía cuando quería calmarlo, sin decir demasiado. Sus manos seguían en su rostro, los pulgares trazando círculos imperceptibles sobre la piel, como si dibujara un mapa invisible. Mateo no sabía qué hacer con las suyas. Al final, las dejó caer sobre el pecho de Daniel, sintiendo bajo la tela el ritmo constante de su respiración. Nunca pensé que llegaríamos aquí, dijo Mateo, con una honestidad que le sorprendió incluso a él. Yo sí, contestó Daniel sin apartar la mirada. No sabía cuándo, pero sabía que pasaría. La certeza en su voz, lejos de inquietarlo, le dio una extraña sensación de alivio, como si, por primera vez, alguien hubiera admitido en voz alta lo que él mismo no se había atrevido a pensar demasiado. Daniel se apartó apenas un paso, pero sin soltarlo del todo. «Ven», dijo, tirando suavemente de su mano. Caminaron sin rumbo claro, adentrándose más en el parque, siguiendo un sendero estrecho que se abría entre arbustos y árboles altos. El suelo crujía bajo sus pasos y cada tanto una ráfaga de aire movía las hojas, produciendo un susurro que se mezclaba con el silencio. Era un camino que Mateo conocía, pero aquella noche se sentía distinto, como si estuviera cruzando un territorio desconocido. Llegaron a un mirador de piedra, uno de esos que durante el día ofrecía vistas amplias de la ciudad, pero que ahora, bajo la noche, solo dejaba entrever un mar de luces lejanas. Daniel se apoyó en la barandilla, mirando hacia el horizonte, y Mateo se colocó a su lado, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de pasar, ni en lo que podría venir después. «Cuando dije que lo mantendría en secreto», dijo Daniel, con la vista aún perdida en la distancia, «no era solo por protegerte de los demás». «¿Entonces?», preguntó Mateo, girándose hacia él. «Era también por protegerme de ti», confesó, con una sinceridad que le arrancó a Mateo el aire de los pulmones. Porque si lo decía en voz alta antes de tiempo, no sé si habría podido parar. La confesión lo atravesó. Mateo se obligó a mirar de nuevo hacia las luces de la ciudad, como si eso le diera un margen para procesar lo que acababa de escuchar. Había algo en esas palabras que le resultaba terriblemente cercano. Él también había evitado nombrar lo que sentía porque sabía que, una vez pronunciado, sería imposible de deshacer. El silencio volvió, pero no era incómodo. Al contrario, tenía un peso que los mantenía en equilibrio. Daniel giró entonces, apoyando la espalda en la barandilla para mirarlo directamente. Mateo sintió esa mirada como un imán, obligándolo a acercarse un paso más, luego otro, hasta que quedó a una distancia que ya conocía demasiado bien. «Dime la verdad», pidió Daniel. «¿Te arrepientes?» «No», respondió Mateo sin vacilar. Daniel lo estudió unos segundos, como si buscara en sus ojos la mínima sombra de duda. Al no encontrarla, dejó escapar un suspiro, y su expresión se suavizó. Extendió una mano y esta vez, sin pausa, enredó los dedos en el cabello de Mateo, acercándolo hasta que sus frentes volvieron a tocarse. El segundo beso no fue como el primero. No hubo tanteos ni reservas. Fue más seguro, más profundo, y trajo consigo una intensidad que hizo que Mateo sintiera que todo a su alrededor desaparecía. La mano libre de Daniel se deslizó hasta su nuca, ejerciendo una presión suave que lo mantenía ahí, pegado a él, como si el mundo entero dependiera de ese contacto. Mateo, sin darse cuenta, había cerrado los ojos y se dejó llevar, sintiendo el calor mezclarse con un vértigo dulce que lo recorría de arriba a abajo. Cuando se separaron, Mateo notó que estaba respirando rápido,
y que Daniel lo miraba con una mezcla de ternura y algo más intenso, algo que no necesitaba nombre. Ninguno habló por un momento, solo se quedaron así, compartiendo el mismo espacio, el mismo aire, como si no hubiera necesidad de explicaciones. «No sé qué pasará después», dijo Mateo finalmente. «Yo tampoco», admitió Daniel, «pero sí sé que no voy a fingir que no siento esto». El eco de sus palabras quedó flotando entre ellos, y Mateo supo que no había marcha atrás. Aunque mañana todo se volviera más complicado, aunque el miedo apareciera, ese momento quedaría intacto, como un refugio al que podrían volver en la memoria. Se quedaron allí, en el mirador, hasta que el frío empezó a calarles. De regreso, caminaron sin soltarse de la mano, como si el hilo invisible que los unía ahora estuviera anudado para siempre. Y cuando se detuvieron frente a la puerta de la casa de Mateo, Daniel lo miró una última vez antes de decir, con esa calma que escondía un mundo entero: «Esta noche, Mateo, me la llevo conmigo, y lo que pase después seguirá siendo nuestro secreto». Mateo, con el corazón desbordado y la certeza de que algo irreversible acababa de empezar, solo pudo asentir, porque lo que habían compartido no necesitaba más testigos, ni más palabras. Y aunque el mundo entero se quedara al margen, ellos sabían que, desde ese instante, nada volvería a ser igual.